¿Cómo les va? Estamos nuevamente con ustedes a través de Contacto Cultura, esta propuesta de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia. Y rescatando historias, siempre esto que insistimos tanto en estas historias de vida, no tanto a lo mejor de antiguos pobladores, sino también la nueva generación, la más próxima. Lo digo con quien vamos a charlar hoy. Ella pertenece a una familia muy conocida de nuestra ciudad, como son los Bronzovic. Así que estamos ya con Vedrana, con Becky Bronzovic. ¿Cómo te va, Becky? Hola Marcelo, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Bueno, nosotros también, y bueno, decíamos esto, ¿no? De charlar también con las nuevas generaciones, y vos de alguna manera sos de las nuevas generaciones. Pero te nombraba la familia, los Bronzovic, es una familia muy numerosa, así que para situarnos, decirnos en qué rama, por dónde viene tus padres, abuelos, a ver, contanos un poquito. Sí, mi abuelo era Iure, mi abuelo llegó en 1910, hace mucho tiempo acá y se enamoró de esta tierra. Y yo soy hija de Vladi, que es uno de los mayores. Soy una hija sorpresa, yo siempre digo, pues llegué a los 60 años de papá y a los 40 de mamá. No estaba entre los planes, así que ahí vine a destronar un poquitito a mi hermano. Y mi mamá, Marta Susana Brizuela, llegó a Ushuaia con 9 años porque mi abuelo era marino y le dieron el pase para acá, para esta tierra. Así que también fue Ina por elección, amó este lugar toda su vida y bueno, y lo experimentó, ¿viste? Lo exploró bastante. Claro, Vladi, conocido por muchos de los vecinos, me incluyo, y por sus tareas siempre en las afueras, digamos, de Ushuaia, un poco más de 40, 45 kilómetros, me estoy refiriendo a la zona del Lago Escondido, ¿no? Que es un poco donde has pasado, seguís pasando gran parte de tu vida, pero de muy chiquitita allí, bueno, después nos contaste que a los 3 años viniste para la ciudad. Pero ¿cómo es esa vida en el campo o en el monte, ¿no? Porque en realidad es en el monte, la zona del Lago Escondido. Hablamos un poquito de esos Total. recuerdos. El monte, y el monte era el lugar de papá, era el lugar que hizo suyo. Y la verdad que creo que fue la infancia perfecta. Crecer en el Lago Escondido, crecer en esta isla, es todo lo que te puede pasar, todo lo que está bien, digamos. Claro. Crecí rodeada de animales, de caballos, de ponis en particular. Siendo la más pequeña de la familia, siempre la más malcriada, con gallinas, caballitos, perros, mucha primada, mucho cuatriciclo también, bicicleta, disfrutando, experimentando. Tuvimos la posibilidad de crecer en un entorno único donde el mejor plan era salir afuera y esperar a ver qué nos deparaba el día, ir a explorar por ahí, ir a elegir la lenga que cortábamos para Navidad, porque el arbolito de Navidad era una lenga que íbamos a buscar al bosque con papá, y ir a pescar a la tarde un rato, siempre ir explorando, ¿no? Y también recibiendo mucha gente que en su momento todo el que pasaba por el lago frenaba, tomaba un tecito, un café, comía un asado, en esa vieja Ushuaia que era con las puertas demasiado abiertas para todo el mundo. Claro. Y hablas vos de esa vieja Ushuaia. Bueno, usted, porque tu hermano tenía que estudiar, se vuelven a la ciudad, a la gran ciudad, tal vez para vos, ¿no? Con tus 3, 4 años, a venirte a la ciudad de Ushuaia. ¿Y cómo es esa vida en la ciudad? ¿Perdieron contacto con el monte, con el lago, o no iba y venía? No, iba y venía, papá seguía trabajando en el lago todos los días, por ende tempranito se iba para allá y volvía a la tarde. Siempre recuerdo con gracia, ¿no?, el tema de los ponis, que eran mis mascotas, y mi ser más amado era Melanie y Rosa, mis 2 ponis que me habían regalado. Y el hecho de tenerlas en el campo no me gustaba mucho, de no verlas. Y acá vivíamos en pleno centro de Ushuaia, en Beloki y Piedrabuena, donde actualmente vive mi hermano. Y papá me traía las ponis para el patio de casa. Y las teníamos en el patio una semanita, 2 semanitas, y venían todas las amigas del colegio a dar una vuelta en pony, a darles de comer, a cepillarles, cortarles las crines. Era la manera de acercarnos. Y ya el viernes a la tarde, agarrar la ruta y volver para el lago, hasta el domingo a la noche y volver llorando. Claro, exacto, y así, esperarse ese fin de semana. Quiere decir que no
no perdiste contacto con esa otra vida, como es la vida en el monte, en el campo, y que es un poco lo que te identifica, porque hasta el día de hoy seguís en relación con Lago Escondido, con la actividad en el monte, ¿verdad? Totalmente, hoy en día sigo trabajando y estando y paseando a gente ahí en el campo todos los días, en el monte, mostrándole más que nada a los turistas. Hace ya 5 años más o menos empezamos con un emprendimiento familiar en el Lago Escondido para mostrar, hacer cabalgatas, hacer 4x4 y mostrarle un poco lo que siempre fue nuestra vida a las personas que vienen a conocer esta isla tan bella. Exacto. Y es justamente eso, contar nuestras historias, mostrar, llevarlos a caminar, a juntar hongos, a mostrarles lo que es nuestro día a día, que para nosotros es tan común y tan normal, pero para que otra persona es un mundo completamente nuevo. Becky, pero hubo un momento en que tuviste que dejar tu Ushuaia para ir a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Con ganas de volverte o ya cambió la cosa? Mira, siempre fui bastante inquieta y toda la vida me llamó mucho la atención el viajar y el conocer nuestros nuevos lugares. A los 16 tuve la oportunidad de irme de intercambio, en ese momento a Estados Unidos. Estuve 6 meses viviendo en Iowa, que es la parte más agrícola, digamos, de Estados Unidos. Estuve en un campo, en una farm, viviendo ahí con una familia, criando chanchos, con la soja, el maíz, todo, que también estuvo súper bueno. Y ya a los 17 me fui para Buenos Aires a empezar una carrera universitaria, a ver qué quería hacer de mi vida. Al principio, viste, los primeros años son divertidos, ves la movida cultural, los recitales, hacer nuevas amistades, ves caras conocidas. Hoy en día Ushuaia es mucho más grande de lo que era en mi época. Claro. En mi época nos conocíamos todos, te cruzabas todo el tiempo a todo el mundo. Seguro. Estuvo bueno, pero uno siempre extraña, ¿no? Y aprendes a valorar muchísimo más desde lejos la seguridad que tenés acá, la naturaleza, el hacer 10 minutos y poder estar en la montaña. Vivimos en un lugar que es mágico, que es hermoso, y para mí el sentimiento que me da Tierra del Fuego es como un sentimiento de útero. Yo siempre digo que cruzo el estrecho o aterrizo acá y yo siento que no hay nada malo que me pueda pasar en este lugar, y de lo que me suceda que lo voy a poder resolver, cosa que en otro lugar uno no sabe, no es su ambiente. Seguro, seguro. En eso coinciden mucho y por eso es bueno poder charlarlo con vos. Una Ushuaia que te atrapa, más allá que seas fueguina, y más allá que te gusta la vida también en el campo o en el monte. Pero vos das una definición cuando hicimos la previa, que decís, como es Ushuaia, es la isla mágica, es mágica, es mágico todo este lugar. Si esto se lo tuvieras que transmitir, ¿por qué es mágico este lugar? A quien te está viendo y escuchando y no conoce Tierra del Fuego y mucho menos Ushuaia. ¿Por qué es mágico? Primero, el aire es diferente en la isla. Uno llega y respira otra cosa, te da otra vitalidad. Y los paisajes que tenemos acá son increíbles, y no es un paisaje que sea monótono, que sea siempre el mismo. Uno transita media hora en auto para cualquier punto de la isla y siempre cambia. Tenés la zona del canal, con su naturaleza, con su costa. Después el valle tiene todo su encanto, la cordillera. Subís el Paso Garibaldi, ver los lagos, haces un poco más, el ecotono, la estepa. Somos unos privilegiados, vivimos en un entorno que es único, que tenemos la posibilidad hoy en día de estar de travesía y caminar y no cruzarnos a nadie. Esas cosas ya no suceden en el mundo. Y al alcance de la mano, digo yo, porque lo tenemos y no muy lejos. De hecho, Lago Escondido, 40, 45 kilómetros y estamos en un paisaje, bueno, increíble. Un lugar que, vos lo decías al principio de esta charla, interesante porque le das a conocer, y en esto entra un poco la historia de Tierra del Fuego, el viejo Paso Garibaldi, en el que transitaron cientos y cientos de fueguinos y hasta turistas en otras épocas, hasta que se hace la ruta actual. Vos tomás dimensión de lo que era, hasta lo peligroso que era ese camino, ¿no? Porque yo lo he transitado y muchos lo han transitado y vos también, y ahora, bueno, se lo conoce a través de estas propuestas turísticas que vos habías mencionado, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve estos caminos tan dificultosos para... La gente se muere de miedo cuando estamos transitando, bajando el viejo Garibaldi, ven las rocas y ven las curvas cerradas que hay, los precipicios. Y yo siempre les digo, piensen que estamos hoy en un vehículo que es
con una tecnología impresionante. En aquella época era salir con frazadas, era esperar que haya una máquina para sacar a alguien. En el caso, no sé, de mis tías lo hacían a caballo para poder ir a estudiar a Buenos Aires. Claro. Es mucha historia. El Paso Garibaldi significó mucho para esta provincia, la conectividad y el nuevo, no sé, papá fue uno de los primeros que lo cruzó a camión, el nuevo Paso. Entonces ver toda esa evolución que hubo. Yo me acuerdo cuando la ruta todavía era de ripio y como mamá gritaba y tenía que limpiar la casa todo el tiempo, y cuando llegó el asfalto y la novedad que era que llegara el asfalto y que íbamos a llegar más rápido al lago y no iba a haber problemas. Y son todos esos pequeños cambios que uno vio cómo Ushuaia fue evolucionando, fue creciendo, ¿no? Y creo que en los últimos años ha llegado gente que ha logrado conectar con el lugar y con la isla. Yo noto que hay un poquitito más de sentimiento de arraigo, que por ahí en otro momento no había tanto, no se veía, se venía más por una cuestión económica que por el entorno. Me parece que las personas que están eligiendo hoy esta isla para vivir es porque les gusta el tipo de vida que tenemos, les gusta el entorno natural y lo valoran mucho porque vienen de lugares donde la calidad de vida es muy mala. Y el espíritu un poquito de estas charlas es esto, para afianzar ese arraigo del cual haces vos mención, Becky, tiene que ver con la historia de este lugar, ¿no? Porque vos estás contando parte de la historia que muchos conocen pero otros no. Por ejemplo, algo tan importante como era la comunicación. Y para ir cerrando y hablando de esto de historia y cómo vamos rescatando historia de familia, y nosotros vamos a mostrarles una foto muy interesante donde estás vos en Bulaya, puede ser, en Bulaya, sí. donde contanos un poco la historia de esa foto y por qué. Esa foto en verdad la que tienes en la casa Stirling, que está en Williams, pero fue un viaje que hicimos con el tío Yuko a Navarinos. Un tío Yuko es uno de mis tíos más grandes y es actualmente el único que queda vivo de los hermanos de mi papá. Y lo hicimos también con Lito Fan, con uno de mis primos y con un sobrino. Y fuimos a Bulaya, que fue el primer lugar donde estuvo mi abuelo cuando vino acá en el año 10, ¿no? Estuvo trabajando en la estancia que tenían los Versalovich ahí. 1910. Sí, desde Croacia. Desde Croacia. Y él llegó claro, ahí. Él vino primero a Argentina, estuvo trabajando en un campo por Rosario y ahí se enteró de la gran fiebre del oro que había y que estaban muchos yugoslavos viniendo para el sur. Ahí vino, estuvo solo, no trabajó con el oro, se fue a trabajar a esta estancia en Bulaya y se enamoró del lugar. Y yo siempre lo que remarco es con lo que eran las distancias y el moverse en esa época. Él decidió volverse a Croacia para vender lo poco que tenía allá, buscarse una esposa para venir ya con esposa y volver acá a Tierra del Fuego porque él quería tratar de comprar parte de esa estancia. Quería que este sea su lugar en el mundo, ¿no? Y esa locura en el año 10, y así fue. No pudo al final entrar en la estancia, en Bulaya, después la terminaron cerrando y por eso terminó en Ushuaia, trabajando en el presidio en un principio, hasta que después armaron una pequeña una proveeduría y un almacén con mi abuela. Y empezaron a desarrollarse y a tener hijos y a criarlos, y siempre trabajando el campo, ¿no? Trabajando la tierra. Pero vos tenías el privilegio, si no me equivoco por el dato, que de los Bronzovis fuiste la primera de los Bronzovis de volver a ese lugar donde estuvo. Claro, con el tío fuimos esa vez y no pudimos llegar a Bulaya, solo llegamos ahí, hicimos el intento y por cuestiones de clima, que son bastante seguidas acá, no pudimos cruzar. Y a los 2 años pude volver por mis propios medios hasta Bulaya y volver a ese lugar. Y ahí entendí todo. Entendí la belleza del lugar, entendí por qué el abuelo había decidido dejar todo y venirse acá a vivir. El Caleta Bulaya es hermoso. Para los que tengan alguna vez la chance de poder ir, es un sueño. Tenés la hostia al lado, el Murray, es divino. Y ahí conecté con mi abuelo y entendí qué era lo que le había llamado la atención de este lugar, por qué era su lugar. Exactamente. Bueno, Becky, se nos terminó el tiempo. Yo te agradezco y quedaron muchas cosas. Te agradezco tu predisposición, tu simpatía y tu ganas de contar estas historias, pequeñas, grandes historias de tu mágica Tierra del Fuego. Así que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Marcelo, a vos, y nada, muchas gracias por este espacio para contar un poquitito de la historia de cada uno. Bien, y junto con Becky nos despedimos. En otro momento estaremos con ustedes a través de este proyecto de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, este Contacto Cultura. Muchas gracias.